De nuevo, muy buenas noches y gracias por estar aquí estudiando juntos la palabra de Dios. Bienvenidos también para esta cuarta lección donde vamos a hablar del poder de la Santa Cena y la recepción de la misma. Pues es muy importante para usted y para mí, hasta este momento que hemos llegado con este estudio de los sacramentos, saber que todo esto depende solo del poder de la palabra de Dios. Ustedes y yo tenemos esa confianza del poder de la palabra como tal y por ende lo que necesitamos hacer, lo que nosotros vamos siempre a hacer es confiar en esta palabra porque con los sacramentos pues no depende del hombre y es algo que necesitamos tener bien claro, que en el sacramento no depende quién lo administre, sencillamente es el mismo Dios el que actúa por medio del poder de la palabra y usando lo que hemos aprendido, ¿cierto? El agua y unido a la palabra y ahora estamos hablando de los cuatro elementos, pan y vino, unido a la palabra. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es importante para nosotros siempre recordar que estas enseñanzas que vienen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo son las que necesitamos siempre enseñar, siempre hablar. Usted y yo tenemos una responsabilidad espiritual grande, no solamente con nuestras almas, sino con las almas de los demás, porque realmente podemos ver de que estamos hablando de la salvación, estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros, y por eso es importantísimo que podamos seguir creciendo y fortalecidos en la fe. Ahora, en esta cuarta lección vamos a hablar, como ya lo sabemos, el poder y la recepción de la Santa Cena. Cuando hablamos del poder, pues vamos a tener en cuenta lo que les acabo de mencionar, que es para nosotros la palabra de Dios y también en cuanto a la Santa Cena, la recepción, vamos a aprender realmente con quién tomarla, vamos a aprender las cosas importantes que nos enseña este tema para el día de hoy. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, queremos dar gracias infinitas por bendecirnos esta noche, por darnos tu palabra, por fortalecer nuestra fe, por permitir que sigamos creciendo juntos y seguir aprendiendo lo que tu palabra nos enseña. Queremos confesar, Señor, que somos pecadores, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras. Y gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Gracias por librarnos del infierno y permitir que tengamos esta conexión con tu palabra y con el Evangelio. Padre de amor, también queremos poner en tus manos la lección de esta noche, de esta tarde-noche, que podamos, por medio del Espíritu Santo, seguir creciendo y aprender de tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tres objetivos tenemos para nuestra clase en esta noche. El primer objetivo, pues, tiene que ver cómo, por qué la Santa Cena es poderosa. Entonces, ¿qué es lo que le da poder a la Santa Cena? Luego, en la segunda parte de la clase, vamos a analizar cómo se examina a uno mismo. Ya estuvimos hablando un poco de esto en la clase pasada antes de tomar la Santa Cena para no tomarla indignamente. Y vamos a hablar de este último tema acerca de la comunión cerrada. Y es importante verlo desde la perspectiva bíblica, porque todo lo que estamos hablando aquí, pues está conectado con la palabra de Dios. Y de nuevo, pues mi WhatsApp está abierto si quieren conversar otras cosas que de pronto yo no sea claro en la clase o yo no me haya dado a entender y es importante pues el poder conversar y poder ver todo lo que la palabra de Dios nos enseña, porque esos temas de los medios de gracia son muy importantes, puesto que están conectados con la salvación de cada uno de nosotros. Ahora tengo una pregunta para ustedes.
¿Y de dónde recibe la Santa Cena su poder? ¿Quién desea participar? Patricia. Sí, y recibe por la palabra, por medio de la palabra, porque se utiliza la palabra de Dios. Muy bien, Y en excelente. cada palabra es una promesa de Dios para con nosotros. Muy bien, excelente. Margarita. Palabra. Y, perdón, ya. Sí, ¿Por qué la Santa Cena es poderosa? Porque el pan y el vino se conectan con la palabra de Dios y sus promesas. muy bien, Margarita. Y eso es lo importante, ¿cierto? Recordar que la Santa Cena únicamente tiene poder es solamente debido a la palabra de Dios, solamente a la palabra de Dios. Y eso es muy importante que nosotros lo identifiquemos. ¿Por qué? Porque lo primero es que ustedes saben que a veces se piensa que para que un sacramento tenga validez tiene que administrarlo X persona, pero eso es falso. Lo segundo es que a veces se cree que como una iglesia habla de un sacramento, entonces está equivocada o no está equivocada y pensamos sencillamente por el nombre de la denominación o de la iglesia, pero no es así. Usted y yo necesitamos tener un buen juicio cristiano, una madurez cristiana de ver si una doctrina está bien practicada en una congregación, es porque la Biblia lo dice o porque la Biblia no lo dice. Eso es algo que es muy importante. Y también lo otro importante es que cuando estamos hablando de este poder que viene de la palabra de Dios, pues vemos otra cosa de mucho beneficio para usted y para mí, el perdón de pecados. Y aquí es donde nosotros necesitamos poner mucha seriedad para nuestra vida espiritual y también la vida espiritual de los demás, porque cuando estamos enseñando la palabra, cuando estamos hablando la palabra a otros, pues nos damos cuenta de lo que la escritura nos dice, de enseñar fielmente esta palabra y sobre todo conectarlos con Cristo. No podemos conectarlos con nuestras obras, no podemos conectarlo con lo que tengamos que hacer para ganar el perdón, porque realmente es muy importante que nosotros podamos ver la responsabilidad espiritual de interpretar la Biblia, enseñar la Biblia, puesto que cada vez que no solamente lo que creemos, sino lo que enseñamos, pues tenemos una responsabilidad ante Dios. Entonces, nosotros, otra vez, no podemos dejar que el sacramento pues dependa de un hombre para que sea válido, o de una organización o de una iglesia. No, es de la palabra de Dios, el poder que le da la palabra de Dios. Y eso es muy importante para nosotros como cristianos. Hasta este momento, pues ya sabemos que hemos hablado de los tres medios de gracia, el Evangelio en la palabra, y recordemos aquí que la palabra de Dios, encontramos estas dos doctrinas, ley y evangelio, y cuando hablamos de estas dos doctrinas, de la ley y el evangelio, recordemos que la ley es la doctrina que muestra nuestro pecado, que muestra que merecemos la muerte eterna y también muestra que no podemos cumplir en perfección lo que Dios nos exige. La misma ley pues muestra que cada uno de nosotros merecemos ir al infierno. Pero, ¿qué hizo Dios? Ahí es donde nos presenta el Evangelio, es donde hablamos de la doble sustitución de Jesús. Muchas veces nos limitamos a decir, el Evangelio son buenas nuevas. Sí, eso es lo que significa la palabra Evangelio. Pero en sí, ¿qué es el Evangelio? Entonces, el Evangelio es hablar cómo Jesús cumplió cada mandamiento en nuestro lugar y fue a la cruz y pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces, por eso decimos que el medio de gracia es el Evangelio en la palabra.
porque en la palabra también encontramos la ley y tienen dos propósitos diferentes. Y ya los que han estudiado ley y evangelio, pues pueden hacer esa distinción. Igualmente, ya hablamos acerca del bautismo y recordemos que el bautismo no solamente nos da la fe en Cristo Jesús, sino también perdón del pecado original y perdón de todos los pecados. Esto es lo que realmente nos enseña. Y estamos hablando de la Santa Cena, que es un poco diferente al bautismo. ¿En cuanto a qué? Porque la Santa Cena cuida la fe, fortalece la fe y también da perdón de pecados. Eso es igual como el Evangelio, como el bautismo y hablando de la Santa Cena cumplen los mismos papeles de parte de Dios. Da perdón de pecados. Y estas son cosas que nosotros necesitamos tener bien en cuenta por lo que nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Continuamos viendo nuestro plan de estudio para hoy, porque ya tenemos lo que le da el poder. La cena es la palabra de Dios. Eso es lo que le da el poder. Y eso es muy importante para usted y para mí como cristianos. No podemos decir pensamiento. Y es ahí donde cual no, cuando pues a no entender lo que la misma Biblia dice. Entonces, si le creemos a lo que creemos, una buena connotación a nuestra fe, pues que tanto confiamos en el poder de la palabra de Dios. Ahora vamos a... Perdón, pastor, Sí, Patricia. perdón, pastor, no se entendió lo que dijo anterior, mucho antes, Sí. porque se le entrecortaba. No sé si es solo a mí o a todos en general, pero Muy no se entendió nada, se A mí cortaba mucho. también, a mí ok, también no me gracias. quedó claro, Sí, no se le pastor, escuchó se está bien. cortando la comunicación, se corta, no se oye bien. Muy bien. Ahí ya como me escuchan, ya como me escuchan en este momento. Ahí se oye bien, ahí se Ahí escucha bien, bien. ahí bien. Muy Lo bien. anterior era que no se escuchó, pastor. Perfecto, gracias por decirme, lo agradezco. Entonces estaba diciéndoles que es muy importante para usted y para mí cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lo suficiente, es lo que tiene el poder y nosotros podemos identificarnos como creyentes, como cristianos, cuando estamos conectados con esa palabra y mostramos que en verdad es importante la palabra de Dios para nosotros, cuando en los medios de gracia, pues afirmamos y decimos que solo tiene poder tanto el Evangelio como el bautismo, como la Santa Cena, solo porque la palabra de Dios lo dice. Y eso es más que suficiente. También estaba diciendo la responsabilidad espiritual que tenemos, no solamente con nuestras almas, sino con los que nosotros les enseñamos, porque estamos hablando de la eternidad de una persona. Es muy triste que nosotros, pues, hablemos de Dios sin una esperanza verdadera de la vida eterna y sobre todo pensando que podemos salvarnos por nuestras obras o salvarnos por dejar de hacer ciertas cosas. Hay que tener cuidado con eso, porque le estaríamos quitando toda la gloria a la obra de Jesús. Por eso vamos a ver el segundo punto, y el cual, pues vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a examinarnos uno mismo. Ya hablamos de esto en la clase pasada y por eso la Santa Cena es diferente al bautismo en cuanto a esto, pues porque el bautismo es para dar fe, la Santa Cena es para cuidar la fe y cuando estamos frente a la Santa Cena necesitamos nosotros tener bien en cuenta pues que la palabra de Dios nos exige, nos pide o nos manda o nos exhorta a que nos examinemos a nosotros mismos antes de tomar el sacramento. Y la pregunta que tengo para ustedes en cuanto a esto es, ¿cómo puede ser que el tomar la Santa Cena sea dañino? ¿Quién desea participar? Margarita.
Sí, buenas tardes. Yo le puse, maestro, abusando de ella, porque no es siempre. Dijo que las veces que sean necesarias, ¿no? Pero si abusas ya de ella, no es correcto. Y emborrachándose con el vino tampoco es correcto. Y que la coman indignamente. Bueno, eso fue lo que yo le puse a mi respuesta. Muy bien. Gracias. Edith, Sí, profe, pues no tomarlo indignamente, tenemos que examinarnos primero, porque si no sabemos lo que está pasando, pues es un problema para nuestro bienestar espiritual. muy bien. ¿Y de dónde viene este punto? Pues viene de Primera de Corintios, el capítulo 11, versículos del 27 al 29. Estuvimos hablando de esto en la clase pasada. Así nos dice la palabra de Dios. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para sí su propio castigo. Las palabras que nosotros estuvimos hablando, y primero vamos a citar el contexto de los corintios. Pues recuerda que los corintios tenían muchos problemas, no solamente en la fe, sino también en la práctica de la fe. Y en cuanto a la Santa Cena, pues muchos iban hambriados y se comían todo el pan, otros se embriagaban con el vino y Pablo tuvo que poner en orden esto, pero más que Pablo es el Espíritu Santo. Y por eso escribió capítulo 10, capítulo 11 en cuanto a qué es la Santa Cena, recordándoles lo que él les había enseñado a los corintios. Y aquí es muy claro lo que nos dice la misma palabra de Dios. Primero, el examinarnos a nosotros mismos. ¿Y qué significa el examinarnos? Significa que nosotros estemos discerniendo o discernir el cuerpo del Señor en cuanto a que sepamos que ahí está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Que nosotros sepamos que es para perdón de pecados. Que nosotros sepamos que hay cuatro elementos, el pan, el vino y conectados a la palabra. ¿Cuál palabra? Entonces tomamos el pan, esto es mi pan, tomamos la copa, esto es, perdón, tomamos el pan, esto es mi cuerpo, tomamos la copa, esto es mi sangre. Entonces, esas dos palabras es muy claves. Recuerde que no las podemos cambiar. Si ustedes están viendo que la persona que instituye la cena cambia las palabras, como lo que escuchamos hoy en día, que el pan y el vino se conviertan, o el pan y el vino representan o significan el cuerpo y la sangre de Cristo, pues tenemos un problema, porque no es lo que dice la Biblia. Entonces, desde ese momento, pues no va a haber Santa Cena, porque para que haya Santa Cena o para que haya el sacramento, necesita estar las palabras literales. Recuerden lo que aprendimos la clase pasada, lo cual es muy importante y que nosotros, cuando estamos con un texto descriptivo, que generalmente son textos históricos, como los evangelios, no podemos cambiar el significado de lo que nos dice. Y también hay a veces dentro de textos como que son descriptivos, que nos cuentan la historia real, hay cosas prescriptivas, que es un mandato. Entonces, en este caso, el mandato es unir el elemento a la palabra. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener muy en cuenta, porque si nosotros donde nos congregamos no hablan de la Santa Cena así, es porque hay un problema serio de doctrina. ¿Y cuál es el problema serio? Primero, la interpretación de la Biblia. Segundo, se le está quitando atributos divinos a Jesús, porque para usted y para mí es muy importante que confesemos que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y es ahí donde es muy importante que no pensemos que Jesús no puede estar en el sacramento, porque si nosotros limitamos a Jesús, pues ahí tenemos un serio problema espiritual.
está nuestra fe fallando y no podríamos tomar la Santa Cena. Por eso es muy importante siempre notar con quién nos congregamos, qué estamos haciendo para congregarnos y cómo estamos alimentándonos espiritualmente. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Les ha sido claro? ¿Algún comentario? Muy bien. Leyendo 1 Corintios 11, 27 al 29, tenemos la otra pregunta y está en el versículo 27. ¿Contra quién estamos pecando a participar en la Santa Cena de una manera indigna? ¿Ante quién? ¿Contra quién estamos pecando al participar en la Santa Cena de una manera indigna? ¿Quién desea participar? Contra uno mismo. Patricia. Primero estamos pecando ante la obra redentora de Jesús, primero de todo, porque la estamos tomando indignamente y ellos nos están enseñando que tenemos que ser reverente ante su obra. Y después nos perjudicamos nosotros, o sea, nosotros vamos a sufrir las consecuencias de este pecado que estamos cometiendo. Muy bien. Y eso es cierto, lo que acabamos de escuchar. Entonces, ¿qué nos dice el texto bíblico? Que estamos pecando, ¿cierto? Contra el cuerpo y la sangre del Señor. Estamos pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, estamos pecando contra el mismo Dios. Y si estamos pecando contra el mismo Dios, pues escuché a alguien que dijo también contra nosotros mismos. También porque no es un beneficio espiritual. Al contrario, se está comiendo juicio. Y puede pasar dos cosas. Porque otra de las cosas que nos faltó mencionar en cuanto a examinarnos a nosotros mismos es si estamos arrepentidos de nuestros pecados. Recuerden que nosotros, la Biblia nos llama que somos santos pecadores. ¿Por qué santos? Porque Dios nos declaró perdonados, santos, por los méritos de Cristo. Pero ¿por qué somos pecadores? Ya vimos que tenemos el viejo hombre y que el viejo hombre pues nos lleva a pecar. Por eso nosotros al examinarnos pues necesitamos saber si estamos arrepentidos de nuestro pecado y también recordemos el fruto del arrepentimiento. Pero como estuvimos hablando en clases pasadas, pues a veces hay temas o casos que son un poco diferentes, así sea el mismo pecado, porque a veces el fruto del arrepentimiento, pues uno a veces no lo puede dar porque depende de otra persona o a veces uno no lo puede dar por ciertas circunstancias. Pero es bueno uno conversar esto con el hermano en la fe y saber bien en cuanto a lo que en verdad está pasando con nosotros. Entonces, cuando nosotros no nos examinamos bien, estamos pecando contra el cuerpo, ¿cierto? Ser culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces ya habría un juicio. Y recuerden lo que le pasaba a los corintios. En el contexto aprendemos de que muchos estaban enfermando. Entonces ahí vemos que hay una consecuencia inmediata, pero también puede haber una consecuencia de endurecer el corazón. Porque si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados o no nos arrepentimos de un pecado como tal que estamos cometiendo, pues tenemos un serio problema espiritual. Y recuerden, Dios, aunque el faraón no era un creyente, pero Dios le endureció el corazón al faraón. Y eso puede pasar con muchos que son cristianos cuando no quieren perdonar, cuando no quieren vivir la fe con otras personas. Miren, ¿cómo se daña la relación entre dos hermanos en la fe? Todo empieza por una frustración. Entonces, que la frustración, cuando una persona hace eh, algo que ofendió a otra persona, sea lo que sea. Y como no arreglamos eso ahí en la frustración, pues eso pasa ya al enojo. Entonces ya cuando le estamos hablando a esa persona, ya le hablamos no muy bien. Como no arreglamos los problemas ahí, ya pasamos a la ira y ya tenemos palabras más feas o hay otro tipo de peleas, los cuales podemos vivir ahí
Y por último, pues ya llega el odio. Y ya si nosotros llegamos al nivel del odio, es porque de verdad, pues está duro, nuestro corazón se endureció. Por eso nosotros nunca podemos dejar coger ventaja cuando tengamos problemas espirituales. ¿Y por qué? Porque otra vez el diablo, nuestro enemigo, él estaba siempre buscando la oportunidad de hacernos caer. Y es ahí donde nosotros necesitamos cuidarnos espiritualmente. Tenemos 1 Corintios 11, 27 al 29 y ya vamos a mirar el versículo 28. Entonces, debido a la importancia de la Santa Cena, ¿qué es recomendable hacer antes de tomar la Santa Cena? ¿Qué respuesta tienen ustedes para esta pregunta? Patricia, Ponernos a cuenta, ¿no? Primeramente orar, pedirle perdón a Dios de corazón, con un corazón realmente humillado delante de Él y, y reconocer que somos realmente pecadores todo el tiempo. A veces inconscientemente pecamos, sí, ¿no? Así que eso, ponernos a cuenta. muy bien. Lucy, Sí, o sea, acá por ejemplo en el versículo 31 dice que nos examinemos. O sea, eh, el sacramento de la Santa Cena es algo muy sagrado, a la cual debemos de respetar mucho. O sea, no podemos participar de el cuerpo de la copa del Señor estando sabiendo que estamos en una condición no apta. muy bien. Yo creo que, por ejemplo, acá en el versículo 30 nos dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo creo que esta es la consecuencia de tomar la cena en una condición no apta. Sí, Eh, y esto va, yo creo que cae la responsabilidad en los pastores, que no orientan, no guían a su pueblo debidamente para que no, no tengan más adelante consecuencias perjudiciales a su vida espiritual. Eh, es por eso que para ejecutar, realizar el bautismo, siempre debe haber una previa capacitación, preparación del hermano. O sea, no se trata así nada más de bautizarse y de continuar en este caso con la Santa Cena si no hay una previa preparación. De lo contrario, pues cualquiera que llega a la iglesia va a participar de este sacramento que es la Santa Cena, y esto es muy sagrado. O sea, debe haber una orientación previa por parte de los pastores a la iglesia para evitar estas consecuencias a nuestra vida espiritual. sí. Y muy bueno lo que mencionas de la instrucción para que persona que llega nueva sepa por qué va a tomar la Santa Cena. Y ahorita vamos a hablar de la comunión cerrada, por qué lo hacemos. Porque primero, pues hay que conocer bien la vida espiritual de la persona y segundo, pues también hay que conocer la parte doctrinal de lo que la persona cree, porque o si no, pues hay tres cosas importantes y me gustó mucho que Lucy tocara ese tema, porque cuando nosotros vemos que la Santa Cena es muy importante para nosotros y la tomamos de manera indicada, y es administrada de manera indicada, pues eso, ¿por qué lo hacemos? Primero, por amor a Dios y a su palabra. Segundo, por amor a nosotros mismos. Y tercero, por amor al prójimo, porque el prójimo o aquel que se va a acercar a la Santa Cena y no sabe examinarse a sí mismo, no discierne lo que es la Santa Cena, pues no va a ser una bendición, sino más bien va a ser un juicio de condenación. Iris. Sí, pastor. Vea, yo creo que yo he tomado muchas veces la Santa Cena y para mí es algo tan sagrado que
sabemos, primero el Espíritu Santo te va a redarguir y tienes que creer y tienes que tener fe para que puedas tomar la Santa Cena y que te limpia el cuerpo, que es el pan, te limpia de pecado. Aunque si hayas cometido, porque todos somos pecadores, pero para eso, antes de eso, hay un arrepentimiento genuino del corazón, porque donde obra el Señor es en el corazón y, y, y te limpia, ¿sí? En ese momento te limpia porque hay una conexión entre la palabra y el Espíritu Santo y tú en el momento que lo estás haciendo, ese acto tan bueno y tan especial. Muy bien, sí. Y otra vez, no solamente el pan, sino también el vino, porque recuerden que en la administración hay que dar los dos. Line, Sí, querido profesor y hermanos y hermanas, creo que para recibir la Santa Cena debemos arrepentirnos principalmente de nuestros malos actos que hacemos, como también perdonar al prójimo. Porque en la Biblia también dice, si tú vienes a dar gracias a mí y no has perdonado al hermano, regrésate con las ofrendas, perdona primero al hermano y ven de mí. Entonces nosotros dentro de la Iglesia Católica, para recibir la Santa Cena tenemos que confesarnos. Por ejemplo, las personas que viven en adulterio, ellos no pueden tampoco recibir la Santa Cena. Personas que murmuran, personas que honran. Entonces, nosotros eso tenemos en nuestra iglesia. Yo creo que tenemos que estar arrepentidos para hacer este acto de gracia que Dios nos da. sí, pero también hay que tener en cuenta, ¿cierto? Y otra vez, no quiero dar la impresión de que hay que pasar por alto los pecados, pero siempre hay que aplicar la ley del Evangelio, porque muchas veces cuando estamos hablando de ciertos pecados, es que todos somos pecadores. Y eso es lo que nunca se nos puede olvidar. O sea, si en verdad somos responsables espiritualmente, no merecemos tomar la Santa Cena ninguno de nosotros por nuestro pecado, pero por la gracia de Dios, en amor y agradecimiento por las bendiciones que Él nos da, porque aún se produce el arrepentimiento en nosotros, pues sí estamos preparados. Y porque nunca podemos olvidar lo que estábamos hablando en otra clase, pues hay que meterse en la vida espiritual de las personas para ayudarles, porque yo tengo una estudiante de uno de los grupos acá en Medellín, donde yo soy, y ella, por ejemplo, no toma la Santa Cena porque ella pues no se siente bien por algo que el sacerdote dice. Y yo le he dicho, vaya, hable con el sacerdote, explíquele su situación, él necesita escucharla, pero no, siempre están atando conciencias y nosotros no necesitamos atar conciencias. Por eso hay que hacer la diferencia que practica el pecado y peca por debilidad, pero muchas veces, y pues si somos sinceros, nosotros a veces hemos pecado y no sabemos por qué hicimos eso o por qué hicimos lo otro. Entonces, siempre es muy bueno, pues antes de señalar pecados, pues lo que nos enseña Jesús. Miremos la paja que hay en nuestro ojo y hablemos con el otro, porque muchas veces hay personas que no están tomando el sacramento porque están mal asesoradas espiritualmente, porque tienen una carga y lo pueden hacer. Pero otra vez, eso se llama la casuística y eso hay que conversar bien, porque nosotros no podemos interpretar la Biblia desde la doctrina, es decir, bueno, esto es lo que creemos nosotros, entonces toda la Biblia tiene que girar alrededor de lo que creemos nosotros, no, es al contrario. Pues la Biblia dice, la Biblia es la que da la doctrina y nuestra fe necesita girar alrededor de la doctrina bíblica porque de la palabra bíblica, porque si nosotros
siempre vamos a interpretar la Biblia de lo que creemos, de lo que pensamos, pues vamos a tener siempre problemas. Y Dios no hizo así. Piensen en este ejemplo, con el día de reposo, cómo Jesús citó casos del Antiguo Testamento, como recuerdan los panes que se cambiaban de la propiciación, que nadie podía comerlos, solamente el sacerdote y el sumo sacerdote, y cómo le dio a David, puso ese ejemplo. Y entonces, ¿por qué puso ese ejemplo? Porque otra vez Jesús nos enseña, muy importante, a que la doctrina hay que determinarla desde la palabra de Dios. Y les estaba enseñando una doctrina muy importante. ¿Cuál? Que Él es el verdadero reposo, que Él es realmente en quien necesitamos confiar. Entonces, para no alargar la explicación, es eso. Mm, Conozcamos bien los casos, tomemos el tiempo de hablar con las personas porque estudiando con las personas nos damos cuenta de en cuanto a eso. Margarita, Perdón. muy bien, Fernando. Perdón. Yo Sí, nada más le quiero hacer una pregunta, maestro. ya, sí, Mire, en otra clase usted nos dijo que los niños tienen pecado y se pueden bautizar, ¿sí? sí, sí, Entonces ahorita mi pregunta, ¿ellos también pueden tomar la Santa Cena? A lo que muy estoy bien, oyendo, sí, muy no bien la esa deben de pregunta. tomar Me en gusta mente. esa pregunta. Entonces aquí hay la diferencia del bautismo y la Santa Cena. Y entonces, con el bautismo aprendimos de que, y bueno, no lo digo yo, es lo que dice la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que el pecado también está en los niños y que el pecado no depende de la razón, sino que es algo que está en todas personas, incluidos los niños. Pero con la Santa Cena es diferente, porque a los niños ya hay que enseñarles a examinar. Y es ahí donde la práctica que tenemos es que cuando los niños aprenden a leer, ellos empiezan una preparación. Y sobre todo cuando tienen cierta edad, pues empezamos a enseñarles el catecismo de Lutero. Y eso es un estudio que dura para ellos unos 2, 3 años. ¿Por qué? Porque en ese estudio del catecismo se les enseña todo esto, se les enseña más qué es el pecado, se les enseña más qué es el sacramento, se les enseña más por qué tomar la Santa Cena, ¿sí? Entonces, muy buena esa pregunta porque nos muestra esa diferencia en cuanto al bautismo y la Santa Cena, en cuanto a los beneficios, ¿cierto? Entonces, el bautismo sí es para todos los niños, la Santa Cena sí no, ellos sí necesitan Ah, una instrucción. ajá, y también los niños cristianos toman el catecismo. Nosotros Siento que aquí nada en más es nuestras en la iglesias, católica. sí. Lo que pasa es Ah, que sí. la palabra catecismo significa instrucción, ¿cierto? Y no solamente la Iglesia Católica Romana tiene catecismo, no solamente nosotros como Iglesia Luterana, también, por ejemplo, la Iglesia Mm, Bautista tiene catecismo, los presbiterianos, o sea, muchas oh, iglesias tradicionales tienen catecismo. Sí, porque como yo antes era católica, sí. me quedé con lo del catecismo, dije, ay, entonces, ¿cómo está eso? Pero gracias, pastor, por explicármelo. Sí, porque el Muy catecismo es amable. la manera fácil de enseñar la doctrina porque tiene preguntas y respuestas, ¿cierto? Ok, Entonces, gracias. en el mundo cristiano hay muchos catecismos, hay muchos. Muy bien, Fernando. Fernando, Perdón. Sí, buenas noches, dale. pastor. Buenas noches, hermanos. Definitivamente, el edificarse cada día con la palabra, eh, aprender cada día, empaparte cada día, es hermoso, ¿no? Porque muchas veces uno encuentra diferentes enseñanzas, ¿no? Pero si es bíblico, pues vas captando, ¿no? Conforme lo dijo Jesús, ¿no? Interpretarlo de esa manera, ¿no? Sea, todo que tiene que ser cristocéntrico, ¿no? A veces se escucha diferentes cosas. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, con respecto a la cena, te dice eh, que tienes que confesarte y,
contarles tus cosas al sacerdote en este caso, y después de esto te da una penitencia, ¿no? Hacer un Padre Nuestro, una Virgen María y cosas así, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿no? En las otras iglesias, como dice la palabra de Dios acá, Corintios, de que no tenemos que confesar nuestros pecados, ¿correcto? Y es necesario, como dicen en la iglesia católica, que van ahí a confesarse ahí, o tú tienes que hablar directamente con Jesús, con un corazón contrito, un corazón genuino, un arrepentimiento genuino, ¿no es cierto?, de corazón. Y ahí está tu arrepentimiento, ¿no? Sabemos que nosotros como seres humanos, hasta el último litro de nuestra vida vamos a pecar de una u otra manera. Entonces, yo creo que lo importante en este caso es tu diálogo, tu conversación con el Señor, arrepentirte, como te digo, ¿no? Y en la medida que haces esto, vas creciendo más, ¿no? Yo pienso que creo que esa es la manera correcta, pastor, de alimentarte de la cena. Bien. Bueno, entonces, no hay ningún versículo bíblico que diga que uno tiene que confesarse ante un sacerdote o ante una persona específica. Lo que la Biblia sí dice, y está en Juan, en las cartas de Juan, que confesemos nuestros pecados unos a otros, ¿cierto? Muchas veces hay dos maneras de confesar los pecados. Uno, pues cuando sabemos cosas que hemos hecho malas y bueno, le confesamos los pecados a Dios. Y otras veces, pues confesamos nuestros pecados ante hermanos en la fe. ¿Y por qué los confesamos? Pues porque necesitamos consejo espiritual, porque necesitamos escuchar del Evangelio o escuchar de la misma ley, ¿cierto? Entonces, entre todos nos cuidamos. Cuando estudiamos el oficio de las llaves, vamos a hablar más de eso. Entonces, el problema está en que haya ese mandato de que usted se tiene que confesar ante un hombre y como si fuera solamente válido el confesar ante ese hombre. No, la palabra de Dios no dice eso. ¿No? Cualquiera de nosotros podemos decirle a una persona, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque estamos en el sacerdocio universal, porque todos, Cristo nos ha dado la fe. Cuando hablamos del oficio de las llaves, es el poder que Dios dio a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. No es una persona como tal. Entonces, muchas veces una persona va a hablar con usted por alguna situación que está viviendo y puede tener su conciencia amarrada y usted empieza a hablarle de la Biblia, historias bíblicas y contarle y se da cuenta que no, que no está tan mal. O hay personas que sí, están muy mal espiritualmente con muchas cosas. Y también no podemos poner penitencias porque la Biblia tampoco manda eso, que sí manda la Biblia, el fruto del arrepentimiento. Pero ¿quién produce el fruto del arrepentimiento? No lo que digamos nosotros, lo que el Espíritu Santo produzca en esa persona. ¿Por qué? Otra vez, porque a veces hay frutos de arrepentimiento que es pues complicado a veces poder hacerlo, ¿cierto? Y por eso nosotros necesitamos esos temas tomarlos siempre con un hilo muy delgadito, porque estamos hablando de la vida espiritual de las personas. No andar con una línea recta y es así y así y así, porque tal vez estamos matando almas. Y por lo menos yo conozco un par de almas y yo respeto eso y todo eso, pero sus conciencias las tienen muy dominadas porque no pueden tomar la Santa Cena porque les dicen ciertas cosas que no son bíblicas, pero no podemos pelear contra eso, hay que respetar eso. Pero el sacerdote o el pastor que hace eso, a Dios sí le tiene que dar cuentas de esa Ujú. enseñanza falsa. Sí, pastor. Iris, Gracias. Sí, pastor, estaba hablando usted exactamente no es que tenga desconocimiento, cada quien hace como quiere, creo yo, tiene su libre albedrío, pero sí he visto y lo parpé, lo vi, lo hablé, durante 20 años que estuve en una sola iglesia, no, nunca me había cambiado, más de 20. Y yo prácticamente fui que la inauguré y para mí eso fue grande, ¿no? Pero vi que mucho después se muere el pastor principal de la iglesia y queda la esposa y la esposa se vuelve a casar, ¿ok?
Pero vi también que cuando se celebraba la Santa Cena, para mí es sagrado, súper sagrado, así como lo está hablando usted, con arrepentimiento genuino, por la palabra, porque el Espíritu Santo te redarguye, X. Pero cuando en varias oportunidades, por eso fue que me retiré, y por muchas cosas, vi que todo aquel que quiera recibir la Santa Cena, hágalo. Sea casado, esté en pecado, no esté en pecado, sea adúltero, sea fornicario, sea X, Y. Claro, le pide que pida perdón, pero si una persona que está llegando, que por primera vez va a recibir la Santa Cena, hay que prepararlo. Y yo no veía eso, sino que todo el mundo participaba de la cena en toda la iglesia. Y no puede ser. Creo yo que no puede ser. No, y hay que pasar un tiempo de instrucción. Igual nosotros, por ejemplo, ustedes están en el nivel discipulado y están pasando por una instrucción que para mí es muy buena y muy seria porque es para su vida espiritual. Y nosotros tenemos como práctica en la Iglesia Luterana Confesional pasarlos por unos cursos. Y casi los cursos que pasamos es casi la mitad de lo que ustedes estudian acá en Academia Cristo. ¿Y por qué? Porque es muy importante, es una responsabilidad espiritual grande. Y otra vez, conocer la vida de las personas, conversar. O sea, por ejemplo, muchos del trabajo de nosotros como pastores, sí, damos clases, ayudamos aquí, en el caso pues mío, apoyo a Academia Cristo dando algunas clases cuando ellos necesitan y también apoyo haciendo otras cosas, pero uno pasa mucho tiempo hablando con hermanos en la fe o hablando con otras personas, porque el evangelismo no es solamente, bueno, ir y tocar una puerta y hablar de Jesucristo, pues es ayudarle a las personas espiritualmente y eso es de tiempo y a veces es de mucho tiempo. Por eso es muy importante que nosotros, pues, aprendamos que examinarnos a nosotros mismos, que en qué consiste. Bueno, otra vez, creer en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, estar arrepentidos de nuestros pecados y también que nosotros tengamos esa confianza de que en la Santa Cena hay perdón de pecados. Entonces son tres puntos muy importantes que no podemos pasar por alto, porque así lo dice la palabra de Dios. Y es aquí donde, bueno, hemos hablado mucho de por qué es importante examinarnos. ¿Por qué? Porque no queremos tomar juicio de condenación. Y pasan dos cosas. Se los estaba diciendo un minuto atrás. Cuidado, que de pronto se nos puede endurecer nuestro corazón. Por eso hay que pedir a Dios perdón de todos nuestros pecados. Y si nosotros hemos ofendido a alguien, hombre, vamos y arreglemos esa situación. ¿Sabe cuánto tiempo se arregla la situación entre dos cristianos? 5 segundos. ¿Sabe cómo se arregla eso? Perdóname, perdóname. Pero nosotros damos vueltas y decimos por qué hice esto, aquello. No, es que algo entre cristianos en cuanto se arregla, 5 segundos. Eso es lo que nos demoramos diciendo, perdóname. Pero hacerlo bien de corazón, no por salir de un problema, no por eso, sino que, y eso es tener madurez cristiana. Eso es tener madurez cristiana. A mí me gustó mucho en lo que yo hago, porque aquí en nuestra iglesia todos somos iguales y no es que porque usted sea el pastor o no, entonces usted no tiene que pedir perdón, antes somos los que necesitamos enseñar a otros. Y muchas veces como pastor uno ofende personas sin saber. Y hay veces las personas, es que a mí me molestó lo que usted dijo. Y uno, uy, sí, ¿cómo así? ¿Por qué te molestó? Por esto, por esto, por esto. Perdóname. Y muchas veces le toca a uno eso porque a veces somos muy ligeros para hablar, ¿cierto? Y bueno, ojalá uno pudiera evitar cosas. Lucy, Profesor, para entonces, Lucy y luego Varina, ¿sí? Porque Lucy había levantado la mano. Sí, yo tengo una pregunta.
dentro de la iglesia evangélica también hay sacerdotes. De la iglesia, hay dos principios, ¿cierto? Pues todos los cristianos somos sacerdotes, porque Primera de Pedro 2:9 nos dice que somos real sacerdocio. O sea, usted es sacerdote también. ¿Por qué? Porque al ser hijos de Dios estamos llamados todos a predicar la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, todos somos sacerdotes. Los llamados que se hace, por ejemplo, en la iglesia luterana confesional, es de acuerdo a lo que se necesita, porque nosotros no tenemos, eh, como estaba contando Iris, que murió el esposo, quedó la esposa. No, es la iglesia el que hace el llamado, y la iglesia hace el llamado de acuerdo a lo que necesita. Entonces, nosotros llamamos pastores, llamamos maestros, o usted ya conocen los misioneros. Llamamos a los misioneros tienen la tarea específica de hacer esto, el pastor de hacer esto. También tenemos maestras de escuela dominical que enseñan a los niños nosotros tenemos 3 niveles de estudio para niños y las mujeres son muy buenas para eso y ellas reciben una preparación para eso. Entonces, de acuerdo a la necesidad, se hacen los llamados, pero no usamos la palabra sacerdote para un llamado público, porque todos somos sacerdotes Preguntaba reales. esto, preguntaba esto como le escuché comentar de alguien que no participaba de la Santa Cena y usted lo sugirió que vaya a sacerdote. Digo, Sí, hay sacerdotes. sí, gracias Lucy por eso, porque tal vez no me di a entender bien la idea, porque ella va a los grupos de estudio de nosotros que tenemos, pero ella va a la iglesia romana, ella pertenece a la iglesia romana y ella no quiere avanzar más por un tema personal que tiene. Y yo le digo, vaya, hable con el sacerdote, explíquele para que, por la conciencia de ella, ¿cierto? Porque ha sido muy difícil para ella entender cosas. Y bueno, eso pasa, pero ella está Claro, escuchando la palabra de la Dios. Biblia del sacerdocio, sí. Sí, Pero no, hasta ahorita al menos no me he encontrado con, bueno, no ando visitando a todas las iglesias, pertenezco a una y bueno, ahí me mantengo, sí. pero no he escuchado en las iglesias que nombren sacerdotes, ¿no? Sí hay diáconos, hay presbíteros, Pues la pastores, iglesia romana tiene sacerdotes. Sí, ellos llaman entonces, sacerdotes. Se llaman sacerdotes también. Sí, sí, sacerdotes solamente lo he escuchado en la católica nada más que sí. tienen. En la iglesia católica romana, sí. Bien, Bien, sí, eso era todo. muy bien. Y vale, Varina. Ajá, buenas noches, que Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo te diría? Para comprender un poquito más, es en cuanto a lo de, ¿no? Que usted dice que pues nosotros también podemos perdonar. Pues yo, de la única manera que puedo perdonar es que alguien me haga algo a mí y yo lo perdone. O viceversa, que yo que le haga algo a una persona, pues yo la tengo que perdonar, o ella me tiene que perdonar, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo para perdonarnos. Pero de perdonar otras cosas, pues yo creo que eso le toca más que a Dios, ¿verdad? Porque es el único que puede perdonarnos. Es mi manera de pensar, ¿verdad? Y bueno, pues la Biblia nos llama a que nos perdonemos unos a otros. Exacto. Acuérdate de David, que pecó contra Urías Eteo, lo asesinó, pues cometió David adulterio, todo eso, y él pidió perdón. A Urías no le pudo pedir perdón, lo había asesinado, pero sí estaba el profeta Natán ahí, y Ujú. él vio ahí. Y, o sea, el punto que a veces es que queremos siempre mostrar es ese. Pues si alguien nos pide perdón, perdonemos y hacerlo de corazón. Y si nosotros vamos a pedir perdón, perdonemos. Lo que pasa es que a veces alargamos los problemas por nuestro orgullo pecaminoso. Esa es la idea, que no los alarguemos, porque no hay necesidad. O sea, ¿sabe cuál es lo peor que podemos tener como cristianos? Demostrar que tenemos la razón en todo. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Y como personas nos equivocamos porque necesitamos reconocer eso. Por Muy cierto. ejemplo, yo tengo hijos grandes, mayores, y yo le pido perdón a Dios porque yo he fallado como papá, porque yo siempre he estado con ellos toda la vida, gracias a Dios, pero una vez ha fallado como papá en muchas cosas. Y yo le he pedido perdón a ellos por cosas. ¿Pero por qué? Porque uno pues a veces uno la embarra.
¿cierto? Y entonces es así, saber de que no es perder, porque a veces creemos que, que perdonar es perder, o rebajarme, No, no. humillarme, no, no es eso, no es eso. Bien, muy bien. Entonces, nosotros necesitamos ver, el examinarnos a nosotros mismos para poder hablar del último punto, la comunión cerrada. Pues muchas veces, pues a nosotros, en el mundo luterano, porque acuérdense que detrás de Academia Cristo está la Iglesia Luterana Confesional, pero en el mundo luterano hay tres grupos. Uno se llama, pues, la Federación Luterana Mundial, que es lo más grande. No tenemos compañerismo con ellos, precisamente por la doctrina. La otra es Sino de Missouri. Igualmente no tenemos compañerismo con ellos por el tema de la doctrina. Hay doctrinas que no están de acuerdo a la Biblia. Y nosotros, pues, pertenecemos a otro mundo luterano. Pero cuando estamos hablando de practicar la Santa Cena, con quién tomar la Santa Cena, pues esto hay que tomarlo muy en serio. ¿Y por qué? Vamos a leer dos pasajes que nos va a enseñar la misma palabra de Dios. La primera está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pastor, Corintios. disculpe, Sí, Lucy. antes que continúe, disculpe la interrupción. Comentaba que hay tres ramas luteranas. Sí, hay tres, en el mundo del luteranismo hay tres ramas grandes. Sí, porque hay mucha iglesia luterana independiente, pero hay tres principales grandes. Las tres pertenecen a Lutero. ¿Cómo le parece que después de la muerte, sí, después de la muerte de Lutero, después de la muerte de Lutero, su mano derecha, Felipe Melanchthon, que era su mano derecha, él era muy humanista y él ya empezó a enseñar otras cosas que la Biblia no enseñaba. Y ahí empezó a haber divisiones por la doctrina. Y lamentablemente, por la doctrina no, hay divisiones en el luteranismo, como hay en casi todas las iglesias, ¿sí? Pero Se nosotros, diferencia, sí. sería que, o sea, ellos usan otra Biblia. Ustedes, por ejemplo, usted que pertenece a la luterana, ¿qué Biblia utilizan? No, nosotros usamos la Reina Valera 1960. Ah, ok. Pongo un ¿Y las ejemplo. otras ramas? También usan la misma, sino que es lo que interpretan. Por ejemplo, en la Federación Luterana Mundial, allá no tienen un control de la doctrina y usted puede escuchar de pastores decir que Cristo no resucitó físicamente, sino Ah, que ok. O sea, simbólicamente. Entonces no podemos tener compañerismo con ellos. Y también hay otras cosas que, pues, están divorciados. pero eso hace muchos siglos con la Federación Luterana Mundial. Eso es de siglos, porque ellos, por ejemplo, en otros países no trabajan como iglesias, ellos trabajan como ONGs y es muy diferente. Y con Missouri, porque ellos tienen un pensamiento y es de que para que exista una iglesia tiene que haber un pastor y eso tampoco es bíblico. Y eso lo conectamos con la respuesta que te di ahora, porque en la iglesia hay muchos ministerios. Entonces, cuando la iglesia hace el llamado a una persona para servir en algo, está el ministerio público. No tiene que ser pastor, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, mi llamado es pastor misionero. ¿Y por qué pastor misionero? Porque estoy a cargo de una iglesia, pero también estoy con la misión. Otros tienen llamado de misionero solamente, otros llamado de pastor. Y así depende de lo que necesite la iglesia. Porque nosotros estamos aquí todos porque alguien nos llamó, porque la iglesia nos llamó, no porque tengamos, claro que estudiamos, nos preparamos así como ustedes lo están haciendo, pero el punto grande es que es la iglesia la que llama. Nosotros no estamos aquí, es este, es usted, no, es la iglesia la que llama. ¿Bien? Y eso es algo muy La diferente que iglesia tenemos. del Señor, diría yo, Dios, el Señor. Sí, muy bien. Entonces vamos a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Primera de Corintios 1 versículo 10. ¿Quién Capítulo está de 10. acuerdo? Sí, capítulo 1 versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1 versículo 10. Ah,
¿Quién desea leer? El capítulo 10, Sí, dale, Lucy. el versículo 10. ni murmuréis. El primero de Corintios, capítulo 10, versículo 10. No, capítulo 1, versículo 10. Os ruego. ¿Está bien, pastor? Dale, Eugenio, si lo tienes. Ya. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo con esos versículos? Primero, hablar todos una misma cosa. Segundo, tener una misma mente, tener un mismo parecer, pero ¿en cuanto a qué? A la doctrina. O sea, nosotros, cuando estamos hablando de la Santa Cena, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque otra vez, si alguien no cree en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, tiene problemas con la doctrina de la divinidad de Jesús. Porque cada uno de nosotros necesitamos creer que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Entonces, eso es muy importante. Le estoy poniendo un ejemplo de lo que muchos creen. También. Si yo digo que el sacramento depende de la persona que lo administra, eso no es bíblico. Entonces no tenemos el mismo parecer. Por eso hay que pasar un tiempo de instrucción. ¿Pero instrucción en qué? En la doctrina. ¿Qué enseña la Biblia? Eso es muy importante. Y el otro pasaje es Romanos 16-17. Romanos 16, 17. Sí, dale, Lucy. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Muy bien. Entonces, nosotros queremos mucho a los hermanos con los que nos congregamos o respetamos al pastor que nos enseña y todo esto. Pero, de nuevo, es una responsabilidad espiritual esto, es el cuidado de nuestra alma. Y si nosotros estamos escuchando de que cuando se está instituyendo un ejemplo, la Santa Cena, no se usan las palabras indicadas, pues es bueno hablar con ellos para que hagamos lo que dice la Biblia. Sí, o el ejemplo que nos ponía Iris ahora, creo que era Iris, si no me falla mi mente, en cuanto a que a tomar la Santa Cena abierta, que cualquiera la puede tomar, pues es bueno hablar porque la iglesia pues dice que haya un orden en cuanto a esto, perdón, la Biblia dice que haya un orden en cuanto a esto. Entonces nosotros necesitamos ver si en donde yo estoy están hablando, enseñando la salvación por obras, pues también estamos llamados a hablar con esas personas. O sea, ¿por qué? Porque la doctrina es una. ¿Y de dónde sale toda la doctrina? De una doctrina fundamental. Somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo lo que la Biblia enseña es alrededor de esta doctrina. Somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de la comunión cerrada y tienen una tarea que la pueden hacer de manera personal, no está pues en las tareas de Academia Cristo, pero pueden leer ustedes las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Ahí van a encontrar dos palabras claves, amor y verdad. Y eso es muy importante, porque Juan habla de una palabra, es con quien voy a tener comunión, y la comunión que tenemos es a base de la verdad. Entonces, cuando tenemos esta pregunta, ¿qué otra conexión es demostrada por medio de la Santa Comunión? Ya sabemos que hay una relación vertical de Dios con nosotros, pero ¿cuál es la otra relación? ¿Cuál es la otra conexión que nosotros tenemos cuando estamos o vamos a tomar la Santa Cena?
Entonces, la Biblia en 1 Corintios 10, 16 y 17, que se está hablando de la Santa Cena, nos dice: la copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Cuando salimos a tomar la Santa Cena, Dios no está viendo 5, 10, 20, 30 personas. Él está viendo un solo cuerpo. Cuando estamos hablando de un solo cuerpo, también es bueno pensar cómo habla Jesús en Juan, capítulo 10, dice, hay un solo redil. También Jesús dice, hay un solo pastor. ¿Y quién es ese pastor? Es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos que la Biblia habla tanto de ser uno, ¿somos uno en qué? En doctrina. ¿Y qué significa ser uno en doctrina? Es que todos creamos lo mismo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta esto, vamos a traer problemas a nuestra fe. Por eso hay que tener cuidado dónde tomamos la Santa Cena. Hace 2 semanas, ponía el ejemplo en la mañana, hace 2 semanas murió un tío mío y ellos son de la fe católica romana. Yo acompañé a mi mamá en todo, inclusive pues yo estuve en misa. Mi mamá también es luterana, confesional como yo, estuvimos en la misa y respetamos todo lo que hicieron allá porque es muy importante. Pero cuando llegó el momento de la Santa Cena, nosotros no participamos en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma fe, no tenemos la misma doctrina. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si nosotros no vemos que haya un solo hablar en la doctrina, pues ahí va a haber muchos problemas en cuanto a lo que se cree, quién es el Dios verdadero, quién es Jesús, qué hizo por nosotros. Y esto muestra también que hay una conexión horizontal. ¿Y es con quién? Con los hermanos en la fe. ¿Y eso por qué lo hacemos? Por amor. Miren esa otra pregunta. ¿De qué manera es un acto de amor el no permitir tomar la Santa Cena a las personas que no han estudiado la enseñanza o que pertenecen a otras iglesias que no creen en la enseñanza de la Biblia? Ahora, una cosa importante. No podemos decir que somos los únicos que nos vamos a salvar, porque acuérdense que la iglesia invisible está el Espíritu Santo haciendo creyentes en todas las congregaciones que son trinitarias, que son cristianas. El Espíritu Santo obra, pero hay que tener cuidado en cuanto a que nosotros no vamos a tomar la Santa Cena con personas que no tienen el mismo hablar que la Biblia nos enseña. Y eso es muy importante, porque eso es lo que estamos viendo hoy en día, que la gente no diferencia eso. Por eso, si ustedes han notado en Academia Cristo, les estamos enseñando, mire, ¿qué dice la Biblia? Esto dice la Biblia. Si ustedes van avanzando y están aquí es porque han dicho, sí, eso dice la Biblia. Y ustedes necesitan ser como los cristianos de Berea. Eso dice la Biblia. Pero también les animamos a que a los que están en sus congregaciones o donde ustedes se congregan, hablen de lo que están aprendiendo de la verdad, porque podemos ayudar a muchos a salir del error. Y esto es aquí donde nosotros, con esta otra pregunta, ¿por qué no debemos tomar comunión con iglesias de otras denominaciones que enseñan diferente a lo que la Biblia enseña? ¿Quién desea contestar esta pregunta? Puedo, Sí, Varina. pues, y es lo que yo capté ahora. No se debe porque realmente no tenemos la misma, yo le voy a poner creencia, ¿verdad? Sí, Esperanza, no pensamos iguales en términos de lo que se está ejecutando. muy bien. Excelente. Jimmy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pastor. Bueno, en este caso no deberíamos tomar comunión con otras iglesias de denominaciones diferentes porque
Uno, si es que recién estamos empezando de repente, o nuestra familia, que nosotros la llevamos a congregar a esta iglesia y recién está empezando, puede tener confusión, pueden confundirse al ver diferentes doctrinas y en vez de traerlos al Señor los podemos desviar. Así Lo es. otro es que también en nosotros de repente puede crear dudas o confusión. Entonces es mejor escudriñar, ¿no? Como lo hacían en la antigüedad la iglesia primitiva, las escrituras y ver si no es la sana doctrina, mejor no asociarse con esas otras iglesias. Así es. Así Amén, es. pastor. Y eso es lo que se llama el ecumenismo, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso, porque el diablo es feliz bailando en cuanto a esto. Entonces, en nuestro caso, en Academia Cristo y la Iglesia Luterana Confesional, nosotros practicamos la comunión cerrada, ¿cierto? Y no lo hacemos o no participamos en tomar la Santa Cena con otros por hacer discriminación, no queremos, sino al contrario, lo queremos hacer por amor a la palabra de Dios, por amor a ellos y también por amor a nosotros, porque queremos que eso sea una bendición. Y otra vez, con esto no quiere decir que nos sentimos o somos mejores que ellos, no es, sino que es lo que la Biblia nos dice y por eso lo que leímos en Romanos 16-17, acuérdense, si nosotros estamos diciéndole a alguien, mira, esta es la doctrina bíblica, eso es lo que dice la Biblia, pero la persona sigue poniendo tropiezo, tropiezo, pues nos apartamos de ellos. ¿Por qué? Porque es mi alma, es mi salvación. Yo no voy a llegar allá cuando yo muera, cuando nosotros muramos, no vamos a llegar allá delante de Dios diciendo, es que yo soy luterano, por eso voy a entrar al cielo. No es eso. O porque yo hice buenas obras, voy a entrar al cielo. Eso no es esto. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Por qué vamos al cielo? Por la fe en Jesús. Entonces, eso es muy importante que lo podamos notar. En el proyecto final, pues ustedes van a ver esto que cuando se examina a sí mismo necesitamos recordar algo y es importante que recuerden esta lección de esta noche. Voy a compartir la tarea por WhatsApp para el próximo lunes. Eso es importante en cuanto a eso. Y también, pues si no hay otra pregunta o comentario, vamos a terminar con oración. Muy bien, oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos esta tarde noche con tu palabra. Bendice, Señor, nuestro descanso y sobre todo pedimos que nos dé la sabiduría del cielo, que podamos seguir adelante en nuestra vida del crecimiento espiritual, estar fortalecidos en la fe. Y también te pedimos, Señor de los cielos, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y corazones. Oramos por aquellos que aún no creen en Jesús como su Señor y Salvador. Oramos por aquellos que no se examinan a sí mismos para tomar la Santa Cena. Y te pedimos, en tu amor y misericordia, siempre permitas que vivamos bajo tus manos, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una buena noche en el Señor. Amén. Dios les Sí, bendiga y pastor. seguimos en Dios le contacto. bendiga, Buenas pastor. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Amén, buenas noches. bendiciones. Buenas noches para todos. Bendición para todos. Bendiciones. Bendiciones.